Howard Phillips Lovecraft fue un escritor estadounidense de literatura de horror, fantasía y ciencia ficción, mejor conocido por ser el creador del famoso universo mitopoético de los mitos de Cthulhu. Lovecraft es el padre del subgénero del horror conocido como el horror Lovecraftiano, también llamado horror cósmico o horror sobrenatural, que trata acerca de la existencia de entidades incognoscibles e imperceptibles, que existen fuera y más allá de la comprensión humana. El tema central de los mitos yace en sus entidades, que son catalizadores de eventos, determinantes de conflictos y presencia amenazante constante, representando los miedos universales, la insignificancia del ser humano frente al cosmos, la incomprensibilidad del universo, la inexorabilidad del destino, etc. En el día de hoy, trataré de analizar la estructura cosmológica de este gran universo, pero antes de iniciar, hay que tener en mente algunas cosas. En primer lugar, el material utilizado para este vídeo será únicamente los cuentos que han sido escritos por Lovecraft, los cuales tú, espectador, puedes leer ahora mismo en el sitio HP Lovecraft Archive, sección de escrituras y ficción. Esto también incluye un poema y algunas cartas escritas por Lovecraft, que poseen detalles menores que mencionaré más adelante. Segundo, la manera en la que analizaré estos mitos será completamente distinta de los análisis que normalmente se hacen en vídeos o páginas sobre la cosmología de una serie. Normalmente, a la hora de analizar una cosmología en particular, las personas empiezan desde lo más bajo, y van subiendo hasta lo más alto. Sin embargo, lo que haré en este vídeo será analizar individualmente las historias escritas por Lovecraft, y exponer cualquier mención que esté relacionada con el tamaño de la cosmología, para al final, luego de recolectar toda la información importante, hacer un resumen con las informaciones obtenidas. La razón por la cual utilizaré este método se debe principalmente al hecho de que este universo sufre de una gran cantidad de desinformación, producto de la mezcla de diferentes historias, creando una interpretación sesgada y poco objetiva. Por esta razón, las historias serán analizadas según su orden cronológico, y el resumen será expuesto en una sección donde voy a aclarar y desmentir algunas de estas malinterpretaciones. Y tercero, todas las historias de Lovecraft que serán mencionadas en este vídeo son las que tienen que ver tanto con los mitos de Cthulhu como a su cosmología. Por lo tanto, historias que no aportan nada a la cosmología, o que no tengan nada que ver con los mitos, serán descartadas. En pantalla les dejaré tanto las historias de los mitos que no serán utilizadas, como las historias que serán utilizadas. Dicho todo esto, no perdamos más tiempo y empecemos. En la ciudad onírica de Celephais, se nos cuenta que las tierras oníricas, la dimensión donde transcurre dicha historia, tiene un abismo infinito, sueños soñados y no soñados de diferentes mundos. Resulta que Kuranes, el protagonista de esta historia, es un humano que proviene del infinito donde existe la materia, la energía y la gravedad, es decir, el universo. Sin embargo, la ciudad onírica de Celephais existe en un espacio fuera de dicho infinito. Por ende, esta historia nos revela que tanto el universo material como las tierras oníricas son infinitos en tamaño. From Beyond, se trata de un científico llamado Crawford Tillinghast, que creó un dispositivo capaz de percibir planos de existencia más allá de la realidad mundana. Aquí se menciona explícitamente que el universo, el cosmos, es una complejidad sin límites, y para percibir su totalidad, debes superar el tiempo, el espacio y sus dimensiones, lo que sería otra evidencia de que el universo material de los mitos es infinito. En la historia de la casa rechazada, se nos cuenta que el universo conocido de 3 dimensiones, solo abarca la más mínima fracción de todo el cosmos de sustancia y energía. Esta es una referencia sutil a la idea de que en los mitos existen dimensiones y planos de existencia que van más allá de nuestro universo tridimensional, como veremos a continuación. El color fuera del espacio, es otra historia de ciencia ficción, esta vez, diciéndonos que existen otros universos y otros reinos de materia, fuerza y entidad. Estos reinos, además, siendo de tamaño infinito más allá de la naturaleza que conocemos.
Por lo que esto ya no es apenas otra confirmación de que los universos son infinitos, sino además que existe un multiverso en los mitos. En el horror de Dunwich, por otro lado, se dice que los antiguos existen en espacios invisibles sin dimensiones, al mismo tiempo mencionando la entidad Yog-Sothoth, que conoce la puerta, es el guardián de la puerta, y encarna el pasado, presente y futuro. Estas informaciones sin contexto son ambiguas e irrelevantes para la cosmología, pero serán de pequeña importancia más adelante. La historia de Hipnos, el dios griego del sueño incorporado en los mitos de Cthulhu, es quizá la más importante para comprender la naturaleza de las tierras oníricas. En esta historia, cuando Hipnos y el protagonista proyectan sus formas astrales en dicha dimensión gracias a unas drogas exóticas, mencionan estar ubicados en un universo de sueños, descrito como más profundo que la materia, el tiempo y el espacio, donde los sueños existen más allá de los sueños, y donde el cosmos de nuestro conocimiento despierto nace de él. Mientras exploran, aprenden cosas experimentando sensaciones indescriptibles en cualquier idioma e incompatibles con el sistema nervioso humano común, que contienen elementos sin existencia definitiva. El protagonista compara las experiencias de sus mentes como elevaciones, al atravesar abismos extranjeros y nebulosos, observando que el tiempo se había vuelto una simple ilusión para ellos. En estas elevaciones, vientos de lugares desconocidos los impulsan a través de vacíos ilimitados más allá de todo pensamiento y entidad, que les revelan nuevas percepciones de infinito mientras atraviesan obstáculos hacia regiones cada vez más remotas. Hipnos y el narrador finalmente alcanzan una barrera final, incalculablemente más densa, que solo el primero logra penetrar. A medida que el protagonista abandona las tierras oníricas y vuelve a percibir el mundo material, su sensación de infinito regresa a una escala local, lo que significa que estos vacíos ilimitados por los que él e Hipnos atravesaron son, efectivamente, elevaciones o niveles superiores de infinito. Hipnos, a su vez, luego de penetrar la última barrera, fue llevado a la locura debido a lo que ha visto. Todo esto nos lleva a la conclusión de que en las tierras oníricas existe una especie de jerarquía representada como elevaciones a través de vacíos ilimitados más allá del espacio-tiempo, donde se ajustan las percepciones de infinito para las entidades que atraviesan sus obstáculos. Sin embargo, esto todavía es ambiguo sin el contexto de otras historias, así que pasemos a lo siguiente. Durante la historia del susurrador en la oscuridad, el profesor Albert Wilmart contempla las cartas de Henry Ackley, que implican la existencia de dimensiones justapuestas y una cadena infinita de realidades que conectan nuestro universo, conformando el multiverso, un supercosmos que contiene estos espacio-tiempos como átomos dentro de sí mismo. Esto significa que en este gran continuum de universos, el nuestro es simplemente un átomo conectado a una cadena de realidades sin fin, lo que significa que el multiverso de los mitos tiene infinitos universos. En los sueños en la casa de la bruja, el estudiante Walter Hillman comparte sus conjeturas sobre la dimensionalidad del cosmos, discutiendo sus teorías sobre otros espacio-tiempos y describiendo dimensiones indefinidamente multiplicadas dentro y fuera de espacio-tiempos definidos. Hay de aclarar que las dimensiones mencionadas aquí son universos paralelos y no dimensiones superiores. Se especula que los seres de la tercera dimensión podrían sobrevivir en la cuarta dimensión, siendo fases del espacio-tiempo continuo. La entrada de seres de una determinada dimensión a un plano superior es tratada como algo posible y que no afectaría la integridad biológica de estos seres, así como el hecho de que las matemáticas superiores en estas dimensiones se refieren simplemente a un entendimiento superior de las leyes de la física. Por ende, esta mención simplemente refuerza la existencia de un multiverso de dimensiones alternas y ajenas a nuestro espacio-tiempo, pero nada más. De hecho, existe una frontera entre el universo conocido y la cuarta dimensión, lo que significa que el espacio-tiempo de los universos comparte las mismas 4 dimensiones conocidas. La búsqueda onírica de la desconocida Kadat es otra historia de suma importancia sobre las tierras oníricas.
Aquí, en uno de los sueños de Randolph Carter, este es engañado por Nyarlathotep y llevado al vacío supremo, el caos supremo donde se encuentra el dios exterior Azathoth en su trono, que existe fuera del universo ordenado y donde no llegan los sueños, con Azathoth existiendo en el centro de dicho infinito, más allá de otras tierras oníricas. Esta es una descripción que se repite en la historia, lo que significa que el vacío supremo, donde residen los dioses exteriores, existe más allá de la jerarquía de las tierras oníricas, existiendo un número infinito de estos dioses, cuyo mensajero y alma es Nyarlathotep. ¿Cómo sabemos que esto se refiere a la jerarquía de las tierras oníricas? Resulta que para escapar de Azathoth, Carter saltó y cayó a través de infinitos vacíos de negrura consciente, antes de despertar en su hogar en Boston. Carter cayó a través de ellos durante eones desde su perspectiva, tiempo suficiente para que los universos mueran y renazcan, y para que las estrellas y las nebulosas se transformen entre sí. De hecho, el mismo Nyarlathotep se dice estar infinitos de distancia, más allá de la puerta de los sueños. Esto significa que para regresar al plano material, Carter descendió de infinitos vacíos, y si recuerdan la historia de Himnos, este ascendió sobre infinitos vacíos hasta llegar a la última barrera, y tras penetrarla, fue llevado a la locura. Entonces, la corte de Azathoth, el vacío / caos supremo, existe más allá de los infinitos vacíos de las tierras oníricas, donde Himnos fue llevado a la locura al atravesarlos, y donde Carter escapó con seguridad al descender de ellos. Ahora, veamos de qué se componen dichos vacíos. La experiencia de Randolph Carter en su viaje a través de las puertas de la llave de plata, nos revelan la noción limitada del mundo tridimensional, y la existencia de un número infinito de direcciones o ejes espaciales más allá de los que conocemos. Todas las líneas descendientes de seres de las dimensiones finitas, son meras manifestaciones de un ser arquetípico y eterno en el espacio fuera de las dimensiones. Esto se explica mediante la idea de que todos los objetos en cualquier nivel dimensional son meras secciones infinitesimales de elementos de un nivel dimensional superior. Un cuadrado bidimensional se corta de un cubo o un círculo de una esfera tridimensional, el cual se corta de formas correspondientes de 4 dimensiones que los hombres solo conocen por conjeturas y sueños, las cuales, a su vez, se cortan de formas de 5 dimensiones. Todo lo que existe en una dimensión inferior se deriva de una porción infinitesimal de algo en una dimensión superior, esta última corresponde a la sustancia y la realidad, mientras que la primera es sombra e ilusión. Esto se extiende hasta las vertiginosas e inalcanzables alturas del infinito arquetípico, siendo efectivamente infinitas dimensiones superiores. Las dimensiones aquí existen más allá de las concebibles para el ojo y el cerebro del hombre, siendo extensiones que trascienden cualquier concepción de ser, tamaño y límites para el entendimiento tridimensional de la mente humana. Los soñadores de las tierras oníricas existen como seres de dimensiones inferiores para los arquetípicos, que son los seres del abismo supremo, sin forma e inefables, derivados del arquetípico supremo. Este arquetípico supremo es el ser en sí mismo, el uno en todos y el todos en uno, ser y yo ilimitados, no meramente una cosa de un continuo espacio-tiempo, sino aliado a la esencia animadora última de todo el alcance ilimitado de la existencia, el alcance último y absoluto que no tiene confines y que supera por igual la fantasía y las matemáticas. Yog-Sothoth. Yog-Sothoth, como hemos visto, es la encarnación de las puertas, una multiplicidad de planos de existencia por los cuales viajó Carter, siendo la última puerta la que conduce al último vacío exterior de la existencia, que existe fuera de todas las tierras, universos y materia, y es por tanto la realidad cósmica final que contradice todas las perspectivas locales y las estrechas visiones parciales, el abismo donde reside Yog-Sothoth junto de los demás dioses exteriores. Finalizando de esta manera el cosmos con una cantidad infinita de materia, universos, y dimensiones superiores. Como pudieron observar, es posible resumir la cosmología de los mitos a través de niveles de infinito en tan solo 10 minutos. Y esto se debe a que los mitos no fueron escritos para encajar en términos de power scaling. Sus historias, que deberían informar la existencia de entidades extraterrestres, fueron distorsionadas y convertidas en una especie de culto donde los power scalers discuten sobre quién es más poderoso, y de ahí viene toda la base para masturbar a los personajes a niveles extremos, sin entender qué significan y qué representan dichas entidades. En esta sección, me centraré en desmentir las malinterpretaciones más relevantes que conozco, y que son la base para exagerar el poder de estas entidades.
No sé si lo sabían, pero el término outerversal, concebido por primera vez en la wiki rusa Anime Chapters 5, que lo define como un nivel más allá del concepto abstracto de dimensiones, está inspirado en los dioses exteriores de los mitos de Cthulhu. Outerversal sería algo como un universo exterior, que es la misma descripción del vacío donde provienen los dioses exteriores en Lovecraft. Bueno, ya he explicado en otros vídeos que este nivel no tiene sentido, pero para resumirles, el nivel outerversal postula la existencia de entidades más allá de cualquier concepto concebible de dimensionalidad, y la dimensionalidad es, básicamente, el espacio y el tiempo. Es decir, ser, entre comillas, outerversal, significa que estás más allá de cualquier concepto abstracto de espacio y tiempo. Sin embargo, esto es imposible porque absolutamente toda ficción admitida opera sobre el espacio-tiempo, cualquier personaje ficticio tiene una variación de espacio y de tiempo, lo que vuelve este nivel una contradicción que se usa como excusa para saltar niveles. Por ejemplo, un personaje que reside en una cosmología común, un universo de 4 dimensiones, sería clasificado como outerversal si fuera trascendente a todos los conceptos dimensionales, siendo que esto simplemente lo haría 5D, al trascender todos los conceptos dimensionales de su cosmología, que es 4D. Entonces, si este nivel no tiene sentido, porque está asociado a los dioses exteriores, resulta que estos son clasificados como entre comillas outerversales por poseer descripciones que supuestamente aluden a la idea de que están más allá de la dimensionalidad, las cuales son las siguientes. En el poema de los fungos de Yugot, se menciona que el vacío contiene mundos sin dimensiones, y que está más allá del espacio dimensionado, siendo un lugar que no tiene forma y que no es un lugar. Y en A través de las puertas y la llave de plata, se menciona que las entidades fuera de las puertas controlan todos los ángulos y ven el cosmos de una perspectiva inmutable más allá de la perspectiva. Como pudieron observar, los dioses exteriores están más allá del espacio dimensionado, son seres sin dimensiones, y son inmutables ante la perspectiva de los seres limitados por las dimensiones, entonces obviamente son outerversales, ¿verdad? Bueno, veamos qué significa no tener dimensiones en las historias de Lovecraft. En el horror de Dulwich, se menciona que los antiguos son invisibles para nosotros, los seres de 3 dimensiones. Esto significa que no se pueden concebir a través de las dimensiones que conocemos, y por esta razón, son tratados como seres sin dimensiones, ya que no se puede aplicar una medida, es decir, una dimensión, para ellos, en nuestra perspectiva tridimensional. En A través de las puertas y la llave de plata, se menciona que la extensión exterior no tiene dimensiones, y que por esta razón, es inconcebible para las dimensiones que conocemos. Ojo, las dimensiones que conocemos. Esto significa que la definición de Lovecraft sobre un dimensioner, sin dimensiones, no quiere decir algo más allá de cualquier concepto dimensional existente, simplemente algo más allá de la perspectiva humana de 3 dimensiones, o las dimensiones que conocemos. Y esto es tan obvio que los mismos planos de la extensión exterior que existen más allá de nuestra percepción, aún son llamados como dimensiones. Pero ¿no se supone que no tienen dimensiones? Entonces, ¿por qué aún son llamadas como dimensiones? Porque en realidad, incluso la última puerta está limitada a la dimensionalidad, siendo una extensión transdimensional, es decir, más allá de las 4 dimensiones conocidas. Los mitos de Cthulhu trabajan con la idea de la incomprensibilidad del cosmos, por lo tanto, cualquier entidad más allá de las dimensiones conocidas por los humanos, ya son consideradas entidades sin dimensiones, porque los humanos no pueden medirlas o clasificarlas con las dimensiones que ellos conocen, y esto es todo. Fundamentalmente, siguen atados a un concepto abstracto de dimensionalidad. Así que, el término outerversal, que está inspirado en los mitos, de hecho, ni siquiera se encaja en los mitos, y es al final de cuentas una porquería inutilizable para sobrevalorar el poder de las entidades. Una gran malinterpretación con respecto a la cosmología de los mitos, está en el nivel de la primera puerta. En todos los análisis que he visto, siempre tratan la primera puerta como una especie de realidad trascendental que existe más allá del espacio-tiempo y del multiverso. Sin embargo, esto es falso, y la primera puerta abarca solamente el plano tridimensional limitado por el espacio-tiempo. Primero que nada, toda la cosmología descrita en A través de las puertas de la llave de plata se reduce a la existencia de 2 mundos. El mundo interior, limitado por la perspectiva, el cambio, y las dimensiones, y el mundo exterior, el afuera, que es arquetípico, incambiable y más allá de las dimensiones.
La extensión exterior pertenece a esta última esfera de existencia, lo que es evidente no solo por su nombre, la extensión exterior, sino también porque la primera puerta se describe como la puerta interior, lo que lleva a la conclusión de que las demás puertas son exteriores. El mundo interior es una fase infinitesimal, el mundo tridimensional que es alcanzado por la primera puerta. Además, cuando Carter viajó más allá de la primera puerta y se adentró en la extensión exterior, menciona estar en una región de dimensiones más allá de las concebibles para el ojo y el cerebro del hombre. Es decir, la primera puerta simplemente alcanza el mundo tridimensional, y si estás más allá de este, también estás más allá de la primera puerta. Muchos no estarán de acuerdo con esto, y dirán que no tiene sentido que la primera puerta sea equivalente en escala al plano material de los mitos. Pero todo el punto de la historia es que Carter descubre las verdades del universo, siendo una de estas el hecho de que nuestro cosmos, que está limitado por el tiempo, corresponde a sombra e ilusión desde la perspectiva de los seres exteriores. Los seres de los mundos interiores son esclavos del tiempo y el cambio, mientras que las entidades fuera de las puertas controlan el tiempo y el cambio. Lo que nuevamente tiene sentido con lo que dije hace unos instantes. La primera puerta es la puerta interior, la que separa el mundo tridimensional de la extensión exterior, alcanzando solamente el mundo tridimensional, y si estás más allá de este, también estás más allá de la primera puerta. Vamos, que el mismo Howard Phillips Lovecraft escribió en una de sus cartas que la exterioridad, es decir, el afuera, consiste en abandonar el tiempo, espacio y dimensión física. Concluyendo que la primera puerta es, efectivamente, una barrera entre el universo material y la extensión exterior, situando su escala en un nivel tridimensional. Esta será la parte más importante para entender el nivel de la cosmología. Se tiene la idea de que los vacíos mencionados por Lovecraft en las tierras oníricas no son lo mismo que las puertas, lo que supuestamente significaría que la cosmología de los mitos se compone de tres jerarquías: la jerarquía de dimensiones del plano material, la jerarquía de vacíos de las tierras oníricas, y la jerarquía de puertas. Bueno, a continuación me toca demostrar que estas tres jerarquías son, de hecho, exactamente la misma cosa, una única jerarquía. Lovecraft utiliza la siguiente terminología para referirse a los planos superiores de las tierras oníricas: puertas, vacíos, oscuridad y abismos. Debido a que estos términos están dispersos en diferentes historias con poca conexión, sumado a la escritura ambigua de Lovecraft, se crean múltiples interpretaciones conflictantes. Así que, paremos para analizar con cuidado, y demostrar la conexión de estos términos. En Himnos, Lovecraft utiliza el concepto de vacío para describir niveles de infinito, como vimos anteriormente, por lo que tenemos una definición clara de lo que son estos vacíos. En los sueños en la casa de la bruja, se menciona que el trono de Azathoth es un vacío de oscuridad suprema, y un vacío supremo de caos. Por lo tanto, vacío y oscuridad significan lo mismo. En la búsqueda onírica de la desconocida Kadath, Randolph Carter cayó a través de infinitos vacíos de oscuridad sintiente, nuevamente demostrando que vacío y oscuridad son lo mismo. También se menciona que los dioses exteriores son dioses supremos, y que existen en el vacío supremo, nuevamente. En A través de las puertas y la llave de plata, se menciona que la última puerta conduce al último vacío, el cual es un abismo más allá de la última puerta. La presencia, que en este contexto se refiere a Yog-Sothoth, existe en este abismo sin límites, que también es llamado de abismo supremo. Por lo tanto, vacío y abismo significan la misma cosa. El abismo donde reside Yog-Sothoth es también el vacío supremo donde residen los demás dioses exteriores. Además, los horrores que existen más allá de la primera puerta son llamados de oscuridades, negruras amontonadas sobre negruras. Nuevamente reforzando la idea de que son vacíos, ya que estos están más allá del espacio-tiempo, más allá de la primera puerta. Básicamente, la última puerta separa los vacíos / oscuridades, que existen más allá de la primera puerta, del vacío final, el abismo supremo. Esto automáticamente significa que las puertas y los vacíos tienen el mismo nivel de existencia. Después de pasar por la última puerta que conduce al último vacío, Randolph Carter, mirando hacia atrás, vio una multiplicidad de puertas, lo que corrobora la presencia de una jerarquía entre la primera y la última puerta.
Por lo tanto, las tierras oníricas son una jerarquía infinita, porque existen como sueños que yacen más profundos que el espacio-tiempo, y que conducen al último vacío, el cual una historia llama vacíos ilimitados de sueños / concepciones de infinito, y otra historia llama vacíos infinitos de oscuridad sintiente, sus camadas presumiblemente apilándose entre la primera y la última puerta como una multiplicidad de puertas sin nombre. Por lo tanto, la jerarquía de vacíos, sueños y puertas, son lo mismo. En El susurrador en la oscuridad, Henry Ackley describe el vacío supremo como abismos extrañamente organizados que escapan de la imaginación humana, siendo una infinitud genuina en la que nuestro espacio-tiempo es un mero átomo. El profesor Albert Wilmar reflexiona sobre el contenido de las cartas de Ackley, señalando la infinitud suprema que este último menciona. Walter Hillman, por otro lado, reflexiona sobre el vacío supremo como una oscuridad suprema que contiene vórtices etéreos, que obedecen leyes ajenas a la física y las matemáticas de cualquier cosmos concebible, lo que es consistente con que este reino sea inalcanzable para las tierras oníricas, la jerarquía infinita de oscuridad sintiente, que esta oscuridad suprema lógicamente es superior. Por lo tanto, el vacío supremo es inalcanzable para las tierras oníricas, que es una jerarquía de infinitos vacíos de oscuridad sintiente, mientras el vacío supremo es la oscuridad suprema, la infinitud genuina y suprema que contiene el espacio-tiempo local como un átomo dentro de sí mismo. Entonces, nótese que para los 4 términos que he mencionado, están presentes sus contrapartes supremas, que hacen referencia al trono de Azathoth donde reside los dioses exteriores, siendo una descripción consistente en múltiples historias. Ahora, con respecto a la supuesta jerarquía de dimensiones en el plano material, pues, es lo mismo. Como vimos anteriormente, el infinito supremo y genuino del cosmos, que contiene nuestro universo como un átomo, es el vacío supremo. El espacio de 3 dimensiones se corta de un arquetípico de 4 dimensiones, que se corta de un arquetípico de 5 dimensiones, que a su vez se corta de un arquetípico de 6 dimensiones, y así sucesivamente hasta el arquetípico infinito. Esto muestra claramente que las infinitas dimensiones del cosmos presiden sobre la extensión exterior, hasta alcanzar el arquetípico infinito, que es el infinito supremo y genuino, el vacío supremo. Y de hecho, esta es literalmente la razón por la que se mencionan seres de dimensiones finitas en la extensión exterior, porque estos se derivan del arquetípico infinito que existe en el abismo supremo. En otras palabras, las camadas más bajas de las tierras oníricas, la extensión exterior, no están por encima de infinitas dimensiones, porque las infinitas dimensiones, en su totalidad, conforman el infinito genuino que existe más allá de las tierras oníricas. Como les mostré hace un rato, para existir en la extensión exterior, debes simplemente abandonar el espacio-tiempo regular que conocemos, lo que te haría un ser sin dimensiones en la perspectiva del plano material. Por lo tanto, cualquier entidad de 5 dimensiones ya podría calificar aquí. Es más, la idea de una 4ª dimensión espacial, es algo que no puede existir en el plano material, solamente en los sueños, las tierras oníricas. Por lo tanto, el universo / multiverso / plano material no contiene infinitas dimensiones. Lo que las contienen son sus arquetípicos en la extensión exterior, que literalmente son de dimensiones finitas, y que al final, conforman el infinito arquetípico. De paso, esto demuestra que el vacío supremo es simplemente la última camada de estas dimensiones, la cima, el final de la cadena infinita, ya que los arquetípicos residen en el abismo supremo. Por esta razón, Azathoth existe en el centro de todo infinito, y no más allá de susodicho infinito. Finalmente, finalizando esta cosmología con una dimensionalidad infinita máxima para su estructura más alta, el vacío supremo, y por consiguiente, sus residentes, los dioses exteriores, obtienen la misma clasificación. Para cerrar el vídeo, daré mi opinión sobre el tema más controverso con respecto a las escalas de poder de los mitos. Por supuesto, me refiero a la pregunta de quién es más poderoso, Azathoth o Yog-Sothoth. Bueno, ignoremos por un momento que esta pregunta no tiene sentido en el contexto de los mitos, ya que el tema nunca fueron cuáles entidades son las más poderosas. Con esto en mente, pienso que es posible argumentar que ambos tienen aproximadamente el mismo nivel de poder, y definitivamente el mismo nivel de existencia. Pero antes de explicar el por qué pienso esto, primero tendré que contestar todos los argumentos que conozco para ubicar a Azathoth como una entidad superior a Yog-Sothoth, los cuales son los siguientes.
Azathoth sueña con toda la existencia, y todas las entidades de los mitos son apenas parte de su imaginación, incluyendo a Yog-Sothoth. La idea de que Azathoth sueña la existencia es una malinterpretación que proviene de dos historias. La primera historia es Los fungos de Yugoth, donde se menciona que éste soñaba cosas que no podía entender, a lo que las personas interpretaron como siendo todo el universo. Sin embargo, no existe evidencia para afirmar tal cosa. Azathoth sueña cosas que no entiende, pero jamás se afirma que el contenido de estos sueños es el universo, mucho menos los demás dioses exteriores. La confusión posiblemente surgió de una entidad llamada Manayot Susai, de la novela Los dioses de Pegana, escrita por el autor Lord Dunsany, el cual Lovecraft admiraba bastante. Se menciona en la historia que esta entidad, Manayot Susai, duerme eternamente, arrullado por la música de una deidad menor que debe tocar el tambor eternamente, pues si cesa un instante, Manayot Susai despertará, y ya no habrá mundos ni dioses. Uno de los escolares de Lovecraft, Robert Price, argumenta que este dios creador inconsciente, acompañado de músicos sobrenaturales, fue la inspiración para Azathoth. Pero, nuevamente, en ningún pasaje de ninguna historia de Lovecraft se menciona que todo el universo y todos los dioses son un sueño de Azathoth. Sí, Azathoth efectivamente tiene siervos que tocan flautas para él, pero jamás se menciona que lo hacen para que él no despierte y destruya toda la existencia. Además, en la misma historia, se menciona soñar en término pasado, lo que significa que Azathoth se encuentra literalmente despierto en los fungos de Yugoth, desmintiendo automáticamente este mito de que todo sería destruido si despertara. La segunda historia es Hydra, escrita por Henry Kuttner, uno de los amigos en vida de Lovecraft. En esta, se menciona que toda la existencia fue creada por los pensamientos de Azathoth. El problema con esto, es que Henry Kuttner y su literatura no hacen parte de la visión de Lovecraft. A Lovecraft no le importaban las añadiduras y suposiciones de la gente sobre su literatura, por lo tanto, solo su texto puede utilizarse para comprender su visión. Si se desea utilizar la literatura de Kuttner, se considerará automáticamente una extensión de los mitos, no el original. Para desmentir la idea de que los dioses exteriores, como Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, etc., son parte del sueño de Azathoth, solo basta utilizar la lógica básica. Si en verdad estos seres son apenas producto de la imaginación de Azathoth, entonces la ontología de Azathoth es completamente diferente de ellos, ya que tales entidades, supuestamente, no son reales desde su perspectiva. Sin embargo, nuevamente en los fungos de Yugoth, se dice literalmente que Nyarlathotep golpeó a Azathoth en la cabeza, lo que significa que ambos existen en el mismo nivel de existencia y pueden interactuar entre sí. Entonces, podemos formularlo con un argumento deductivo. 1. Si Azathoth sueña con la existencia, ningún ser podría interactuar con él. 2. Nyarlathotep interactuó con Azathoth. Conclusión. Por lo tanto, Azathoth no sueña con la existencia. De esta manera, no se puede utilizar este argumento para afirmar que Azathoth es más poderoso que Yog-Sothoth. En las cartas seleccionadas de H.P. Lovecraft número 4, dirigida a James Morton, Lovecraft nos ofrece un árbol genealógico de sus entidades, donde pone a Yog-Sothoth como el nieto de Azathoth, por lo tanto este último es más poderoso. Sinceramente, nunca entendí la lógica por tras de este argumento. ¿Acaso se supone que Azathoth es más poderoso que Yog-Sothoth porque es más viejo y antiguo que él? Esto sería el equivalente a decir que en la mitología griega, Cronos es más poderoso que Zeus, y es que, este argumento no tiene ningún sentido. Pero, ¿quieren saber algo interesante? Este árbol genealógico, fue escrito en una carta fechada el 27 de abril de 1933. Sin embargo, en una carta fechada el 1 de septiembre de 1936, dirigida a Willis Conover, Lovecraft menciona algo interesante. ¿Quieren saber qué es lo que menciona? Que Yog-Sothoth no tiene un linaje, que siempre ha existido, que no tiene parientes. Esto contradice completamente la idea de que este es hijo de la niebla sin nombre y nieto de Azathoth. Por lo tanto, debemos considerar que estas dos cartas son un chiste de Lovecraft, o que la idea de que Yog-Sothoth tenga un linaje ha sido retconeada. Y personalmente, prefiero ignorar completamente la existencia de estas cartas, porque aparte de bromas, a Lovecraft no le importaba establecer una jerarquía para sus entidades. Pero de igual manera ahí lo tienen, si ven a alguien diciendo que Azathoth es más poderoso porque es más viejo, si es que esto tiene algún sentido, pueden simplemente mostrarles esta carta donde Lovecraft afirma que Yog-Sothoth no tiene parientes. Por lo tanto, este argumento tampoco se puede utilizar para afirmar que Azathoth es más poderoso que Yog-Sothoth. Azathoth está basado en el concepto de caos primordial de la mitología griega, el cual precede toda la existencia, que en otras palabras es el mismo Yog-Sothoth, así que Azathoth sí es más viejo y más poderoso.
Con respecto a este argumento, si bien es cierto que Azathoth tiene inspiraciones en el concepto del caos griego, esto es irrelevante para esta discusión, ya que de todas formas, Azathoth no es una representación exacta del mismo y tiene múltiples contradicciones para serlo. Pero es que si utilizamos exactamente la misma lógica, puedo simplemente decir que Yog-Sothoth está basado en el concepto de la monada griega y el uno neoplatónico, los cuales son superiores al caos griego, y hay mucha más evidencia de que Yog-Sothoth representa estas ideas que Azathoth representando el caos griego. Por supuesto, el mismo Yog-Sothoth también tiene múltiples contradicciones con el concepto del uno neoplatónico, pero el punto es que si Azathoth está inspirado en el caos, entonces Yog-Sothoth está inspirado en algo superior, por lo que esta lógica no funciona y no es prueba de nada. Se dice varias veces que Azathoth es el amo de todo, lo que significa que es la entidad suprema de los mitos y por lo tanto es superior a Yog-Sothoth. Sí, Azathoth se menciona como el señor de todo. Pero esto no implica y tampoco sugiere que su poder es superior a Yog-Sothoth. De hecho, déjenme explicarles la razón por la cual Lovecraft considera a Azathoth como la entidad suprema de los mitos. La filosofía de Lovecraft, que es incorporada en sus historias, es que el universo no fue creado con intención y propósito, sino más bien por pura aleatoriedad caótica y sin sentido. Lo cual es un tema que encaja con Azathoth, no con Yog-Sothoth. Azathoth es el caos supremo, sin sentido, simplemente existiendo en el centro del infinito, y es por tanto la representación por excelencia de lo incomprensible, de lo que gobierna el espacio y el tiempo, es decir, de lo que preside los humanos. El título de Azathoth como señor de todo, en resumen, solo hace referencia a esta idea. El mismo Nyarlathotep puede actuar fuera de la voluntad de Azathoth, porque en primer lugar, Azathoth no tiene voluntad. Nyarlathotep puede literalmente golpearlo en la cabeza con desprecio, que no pasará nada. Es por esto que no tiene sentido el power scaling para estas entidades, porque ellas no encajan en estas ideas. Azathoth es el señor de todo, gobierna el espacio y el tiempo, pero Yog-Sothoth existe fuera del espacio y el tiempo. Decir que Azathoth es superior a Yog-Sothoth porque su título es el señor de todo, es el equivalente a decir que Yog-Sothoth encarna a Azathoth porque su título es el uno en todos y el todos en uno. En la novela, El que acecha en el umbral, se menciona que Yog-Sothoth comparte el dominio de Azathoth, por lo tanto no puede ser superior a este último. El que acecha en el umbral, es una novela escrita por uno de los amigos de Lovecraft, Auguste Derleth, inspirada en fragmentos escritos por el mismo Lovecraft. No obstante, Derleth admitió que la novela en ningún momento fue diseñada, planificada o tramada por Lovecraft. Es, según el mismo Derleth, un trabajo inferior, ya que casi toda la novela fue escrita por él. Por lo tanto, no sabemos si la mención de que Yog-Sothoth comparte el dominio de Azathoth es algo que realmente creía Lovecraft, o es simplemente una interpretación de Derleth para sus mitos. Sin embargo, por el beneficio de la duda, asumiré que es una idea original de Lovecraft. Yog-Sothoth lo encarna todo, y lo es todo, así que obviamente, todo lo que Azathoth gobierna será compartido con Yog-Sothoth. Esto no impide en absoluto que Yog-Sothoth gobierne sobre algo superior a Azathoth, a pesar de que yo no creo en esto. Además, quienes utilizan este argumento estarían afirmando indirectamente que Azathoth no gobierna sobre Yog-Sothoth, ya que supuestamente, el dominio de ambos es equivalente. De todos modos, este argumento ni siquiera menciona que Azathoth es más poderoso que Yog-Sothoth, y además, tampoco estoy defendiendo que Yog-Sothoth es más poderoso. Así que, para los que utilizan esta mención, ustedes deberían defender la idea de que el rango / poder de Azathoth y Yog-Sothoth es el mismo, porque es simplemente esto lo que la mención sugiere. Como pudieron observar, no existe ni una sola mención de que Azathoth es más poderoso que Yog-Sothoth, sea directa o indirectamente. Pero, ¿acaso hay una mención de que Yog-Sothoth es superior a Azathoth? Y la respuesta es sí, existe una mención que podría indicar que Yog-Sothoth es más poderoso, a pesar de que no la tomo muy en cuenta. Ya hemos visto con anterioridad que el abismo supremo es lo mismo que el vacío supremo, y en A través de las puertas y la llave de plata, se menciona que los residentes del abismo supremo, es decir, del trono de Azathoth, son los arquetípicos, sin forma e inefables. Y todos estos arquetípicos, o dioses exteriores, están derivados del arquetípico supremo, su jefe, el cual, es el mismo Yog-Sothoth. Esto implicaría que todos los residentes del abismo supremo, es decir, todos los dioses exteriores, lo que incluye el propio Azathoth, están derivados de Yog-Sothoth, lo que automáticamente lo haría el ser supremo de los mitos. El arquetípico supremo es un título singular, un título supremo, que solo puede atribuirse a una única entidad, y esa entidad es Yog-Sothoth, no Azathoth. Ahora, la razón por la cual no tomo esta información muy en cuenta, es que todas estas ideas proceden de Hoffman Price, la persona que colaboró con Lovecraft para escribir A través de las puertas y la llave de plata.
Esto explica la existencia de planos matemáticos y pensamientos neoplatónicos en la historia, cosas que Lovecraft no tenía conocimiento. Por defecto, esto implica que aunque la historia sea de Lovecraft, la idea que hace con que Yog-Sothoth sea superior a Azathoth no procede de él. Y como a Lovecraft no le importa una jerarquía de poder o cualquier estupidez parecida, se quedó ahí mismo. Entonces, para concluir con esta pregunta, les mostraré una carta escrita por Clark Aston Smith, uno de los mejores amigos de Lovecraft, en abril de 1937, un mes después de la muerte de Lovecraft, dirigida a August Derleth. En esta carta, Smith afirma que Azathoth habita en un espacio exterior ultradimensional, junto de Yog-Sothoth. Esto significa, nuevamente, que ambas entidades comparten el mismo nivel de existencia y residen en el mismo lugar. La gran cuestión es que no importa cuál de los dos creas que es el más poderoso, porque eres obligado a aceptar que, en el caso de existir una diferencia de poder entre ellos, esta diferencia no es infinita. Azathoth no es infinitamente superior a Yog-Sothoth, y Yog-Sothoth no es infinitamente superior a Azathoth. Menciono esto porque, por increíble que parezca, aún hay gente que cree que Azathoth es omnipotente. Ignorando el hecho de que Azathoth ni siquiera es omnisciente, porque es inconsciente de los planos inferiores, se sabe muy bien que Lovecraft era un profundo ateo, y creía que las religiones eran obsoletas e inútiles, por eso sus historias transcurren en un universo indiferente y nihilista. Es completamente absurdo afirmar que Lovecraft creó una entidad omnipotente para los mitos, porque esto va en contra de sus propias ideas y de la temática de las historias. De hecho, Lovecraft solo usó la palabra omnipotente una vez, y fue para describir al propio Yog-Sothoth. Así que, si alguien quiere afirmar que existe un ser omnipotente en los mitos, debería señalar a Yog-Sothoth, no a Azathoth. Es increíble que el cinismo de las personas llegue a tal grado como para afirmar en pleno 2025 que la omnipotencia existe literalmente en la ficción, y atribuir tal característica para Azathoth, un personaje que en su puta vida encajaría en el concepto ontológico, teológico y filosófico de omnipotencia. Pero en fin, esto sería todo lo que tengo que decir, y aquí termina mi aporte con respecto a los mitos de Cthulhu.